Hola, buenos días. Ahí andas, Diego. Buenas, bien, aquí, Y no, aquí ando. y no investigaste. Sí, sí investigué las biografías. Excelente. Vamos a esperar que llegue la comunidad, ¿de acuerdo? Sí, ¿Hasta dónde vives, Diego? mande. ¿Hasta dónde vives? En Ciudad Aurora, la colonia que está al lado Ah, pues ahí de la cerca, escuela. Sí, cerca. cerca. Muy bien. No sé si quieres leer algo mientras llegan. Sí. Te escuchamos. Ahí viene Marijos. ¿Cómo te apellidas? Ramírez López. Ok. Adelante. En lo que llega Marijos. Dice así. Ahí anda Marijos. Diana, Gael. Buen día, buen día. Entonces, ¿qué, Diego? ¿Sí vas a leer? Sí, ya. Es que estaba agarrando mis cosas. Ok, Sí, ya voy. dice así. Bueno, Quinto Horacio Flaco. Conocido como Horacio, fue el principal poeta lírico y satírico en la lengua latina. Fue un poeta reflexivo que expresaba aquello que deseaba con una perfección casi absoluta. Era hijo de un esclavo libertio. Si bien nació con su padre, ya gozaba de la libertad. Su padre, aunque pobre, invirtió mucho dinero en su educación para él, acompañándolo a Roma, donde inició sus estudios gramáticos con Orbilio. Y es probable que los de la retórica. A los 20 años se trasladó a Atenas para estudiar griego y filosofía en la academia con Teonesto. Perdón, Ujú. es que mi pronunciación. No, no, adelante, adelante. Donde tomó contacto por primera vez con epicureísmo. Horacio siempre reconoció a los ciudadanos y el gran sacrificio que su padre hizo por él. Su relación es uno de los más bellos episodios de amor filial que sobreviven del periodo clásico. Tras el asesinato de Julio César, se unió al Partido Republicano, formando parte del ejército de Marco Junio Bruto. Preparaba en Grecia para ponerse los triunviros Octavio, Lepidio y Marco Antonio, siendo nombrado tribuno militar. El ejército republicano fue derrotado en la doble batalla de Filipos, en la cual, dadas sus escasas aptitudes militares, hubo que escapar para salvar así su vida. Cuando Octavio decretó una amnistía a favor de aquellos que habían luchado en su contra, Horacio decidió volver a Roma. Muy Cuando bien. regresó a Roma, se encontró con la noticia del fallecimiento de su padre, la cual lo sumió en una tristeza muy profunda, pero siguió trabajando como escribano del cuestor, en un puesto que le permitió practicar su arte poético. Con el tiempo, Horacio fue ganando el respeto y la admiración de los círculos literarios romanos, al que pertenecían Virgilio y Lucio Barrio Rufo, quienes representaron a Cayo Mecenas, amigo y consejero de César Augusto, el emperador que le brindó protección y llegó a ofrecerle un puesto como secretario personal. Si bien Horacio declinó debido a sus principios, Mecenas llegó a convertirse en su protector y amigo personal, y obsequió a Horacio una finca en el Tíber, en las montañas Sabinas, donde el poeta se retiró a redactar sus obras. Su amistad fue tal que fueron enterrados uno junto al otro. Sí. Muy bien. Vamos a recapitular un poquillo. Estamos hablando de la literatura latina o romana. Dijimos que se
origina en un lugar llamado Lacio y que se expande después con el dominio del Imperio Romano y empieza a florecer con gran intensidad este imperio. Se extiende por toda Europa este dominio militar y junto con ello la transmisión de la cultura, en este caso el latín que dijimos era hablado de dos formas o utilizado. El latín vulgar o popular que hablaban los soldados se mezcla con las llamadas lenguas romances y luego el latín culto que se utilizaba justamente con estos autores en la literatura y que dio lugar a una gran obra que ahorita vamos a platicar de ella. Muy bien, ya está ahí su puntito. ¿Alguien más quiere puntos de lo que investigaron? Para el segundo parcial de las biografías, Horacio, Virgilio. También dijimos que los romanos conquistan Grecia y se asombran de la gran cultura que tienen este pueblo y absorben gran parte de su literatura, sus dioses, su mitología, y los romanos lo que hacen es cambiarle, dijimos, el nombre a los dioses, ¿no? Por ejemplo, a Zeus le llamaron Júpiter, a Afrodita le llamaron Venus y así, a Ulises, Odiseo, que es como se conoce más a este gran héroe griego, que es el que invade Troya. Y aparte de piratear, por decirlo así, también enriquece, ¿no?, la cultura con el idioma latino y con el teatro latino que llega hasta nuestros días. ¿Algún voluntario que quiera leer? A ver, van a investigar ahorita, van a escribir 3, 4 renglones. Les voy a dictar lo que van a investigar ahorita. ¿Ya están listos? Diana, Dana, Denise. ¿Perdón? A ver, investiga los siguientes puntos. Se los voy a dictar y ahorita al que lea le pongo participación. ¿Listos? Sí, no, espéreme. Discúlpeme, maestro, yo apenas entré. ¿Qué puntos vamos a investigar? Ah, apenas los voy a dictar. Nada más que no me responden si ya están listos. Sí, maestro. Yo sí, Ok, muy bien. Así 4 o 5 rengloncitos. Y ahorita todos participamos. Número 1, églogas. Églogas. Primero se los dicto todos. Número 2, bucólicas. ¿Qué, maestro? Número 1, églogas. Número 2, bucólicas. Con B de burro, bucólicas. Número 3, la Eneida. La Eneida. Número 4, Eneas. Fue un héroe. Eneas. Eneas. Luego, ¿qué son las lenguas romances y algunos ejemplos? ¿Qué son las lenguas romances y algunos ejemplos? Luego, algunos datos de Plauto y otros de Virgilio, que es el que les había dejado. Entonces son églogas, bucólicas, la Eneida, Eneas,
lengua, romances y ejemplos. Plauto, con P de pato, Plauto y Virgilio. Así sencillito en lo que pasamos lista. ¿Se atoraron en alguno? Maestro, vamos a investigar ahorita todos estos. Ajá, así sencillito. Ok. Vamos sencillito. Y el que tenga algunos datos ahorita que acaben, los lee y los explicamos y les pongo su participación. Mientras pasamos lista. Dice así, Josué Alarcón, Diana Ávila, Presente. Rogelio Durán, Presente. Daniela Flores, Diego Frausto, Torres, Diego. Ángel Fuentes, Presente. Marijos, Presente. Adolfo, Presente. Dulce María, Gael Muñoz. ¿No anda ahí Gael? Presente. Presente. Soy Gael Muñoz. Muy bien. Denise Pérez, Presente, profe. muy bien. Diego Uriel Ramírez Presente. y Dana Paula. Ahí anda. Muy bien, así con calma investigan y ahorita que tengan datos, leemos y platicamos de ello.
¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Ya terminé, profe. Muy bien, ¿cuál quieres leer? La primera, la egloga. ¿Cuál, perdón? La primera, la egloga, me parece. Sí, egloga. Sí, adelante. Bien, dice así. La egloga es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto de tema amoroso. Uno o varios pastores
lo desarrollan contándolo en un ambiente campesino, donde la naturaleza es paradisíaca y tiene un gran protagonismo la música. Sí. Ahí la parte principal de las églogas es la descripción que hacen los autores del campo y la naturaleza en armonía con el ser humano. Son poemas literarios del campo. Acuérdense que Roma o Italia se ha distinguido desde siempre por su hermosa campiña. Ellos le llaman así al campo, a la naturaleza, ¿no? Esas son las églogas. Poemas relacionados con el campo, con la naturaleza, con los animales, sobre todo con la vida de los pastores. Muy bien, ahí está su puntito. ¿Quién más quiere leer? Yo, profe, la segunda. Sí, Bucólicas. Es la primera gran obra de Virgilio. Fueron una serie de cantos inspirados en los idilios griegos, donde se elogiaba a la vida rural de ese entonces, narrado por los diálogos de los pastores. así es, ahí está. Son las dos formas literarias que hacen alusión al campo, las églogas y las bucólicas. Y ahí está la influencia de los griegos, lo que decíamos hace ratito, que Roma conquista Grecia y absorbe su cultura por la gran riqueza que tiene, y aquí se ve la influencia en este tipo de poemas. Muy bien, ¿quién sigue? ¿O quién más quiere puntito? Yo, maestro. A ver, Adolfo. Escuchamos. ¿Cuál sigue? Creo que sigue la de, ¿cómo se llama? Eneida. ¿O cuál Es tiene? la de Neida, ¿no? Sí. Sí, Eneida. Ujú. El interés humano en lo histórico, la Eneida, es la elegancia de la literatura y la calidad de la lengua que hicieron muy pronto al poema de Virgilio una obra maestra que se leyó, pues que es un libro, ¿no, maestro? Sí, es un Que libro. hecho por Virgilio, Es un libro. pero Se pero llama lleva poemas entonces. sí, es un libro. Se llama La Eneida por el héroe que es Eneas. Es como la Odisea por Odiseo. Y es un poema, se le llama también el poema nacional de Roma, donde habla de la fundación de lo que después sería este glorioso imperio, cuando Eneas escapa, un troyano, escapa de Troya con la invasión griega y funda la ciudad de Roma y da inicio a lo que sería después el imperio más poderoso del planeta en aquella época. Sí, se le considera el poema nacional de Roma. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Yo, maestro. Muy bien. Personaje, bueno, Eneas, personaje de la mitología grecorromana, héroe de la guerra de Troya, quien tras la caída de la ciudad logró escapar emprendiendo un viaje el Lacio. Es un héroe, sí, es un héroe troyano que escapa de las llamas y del incendio que provocan los griegos con la caída de Troya, y se lleva a sus dioses como ídolos para que no los destruyeran los griegos, y emprende una travesía con gente fiel a él, y después de pasar por muchos obstáculos como Odiseo, ahí está otra vez la influencia griega, funda la ciudad de Roma y el imperio, que también están escritos en una leyenda, la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo, que cuando crecen se disputan el poder. Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer emperador. ¿Alguien tiene lo de lengua romances? Yo, profe. Muy bien, a ver. Las lenguas romances, también denominadas lenguas románicas, lenguas latinas o lenguas neolatinas, Ajá. son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución o equivalentes del latín vulgar. Así es, dijimos que había un latín vulgar o popular que hablaban los soldados.
tiene varios nombres: romances, románicas, neolatinas. Y cuando los romanos conquistan los reinos que se conocían hasta entonces, los soldados se mezclan con la gente y el latín que hablaban ellos y el dialecto que hablaban los habitantes de los reinos, se mezclan y esa mezcla da lugar a lo que estamos viendo ahorita, la lengua romances, ¿no? Algunos ejemplos de lengua romances, ¿cuáles serán? Yo, maestro. Muy bien. El español, Aquí. francés, portugués, italiano, el sardo. Ajá. Sí, por eso hay mucha semejanza en estos idiomas. Por ejemplo, el español con el italiano, el francés, el rumano, porque vienen de la misma raíz, del mismo tronco que es el latín, que dijimos que un promedio de 60 palabras de cada 100 que hablamos se originan del latín. Entonces, si ustedes oyen hablar a un italiano, hay muchas palabras que se van a entender porque se derivan del mismo tronco común lingüístico. ¿Quién fue Plauto? ¿Alguien tiene algunos datos? Fue un comediante, ¿no? Se dedicó exclusivamente a la comedia, tomando como modelo a Menandro, Difilo, a Filemón y a otros autores, y adaptó al gusto romano y que al parecer contrastó con otras obras romanas contemporáneas, mezclando personajes y situaciones. Así es, fue un comediante, o sea, un autor de obras de teatro. Ya dijimos que se dividía el teatro en dos grandes vertientes. Cuando el final era feliz y todos contentos, se llamaba comedia y se sigue llamando así. Cuando el final era de tristeza, fatalidad, muerte, se llamaba tragedia. Dijimos que por eso ese término todavía se utiliza cuando sucede algo grave o fuerte, ¿no? En las tragedias de aquellos días, el héroe moría para salvar al pueblo, a la amada, a las circunstancias que vivían. Y Plauto fue uno de los grandes escritores de aquella época. Y por último, Virgilio. Yo, profe. Muy bien. Virgilio es el más grande poeta de la cultura romana. Su nombre completo fue Publio Rigilio Marón y Sí. nació el 10 de octubre del año 70 en Andes, cerca de Mantua, en la región de Venecia. Se formó en Mantua, Cremona, Milán, Roma y Nápoles. Sí, Virgilio es importante porque es el autor de la Eneida, justamente, que es donde se condensa la historia de Roma, y gracias a estos libros conocemos cómo era la situación literaria, política, geográfica de la Roma imperial antigua, y es considerado, dijimos, el poema nacional, como un equivalente como a la Ilíada, pero en Roma. Y ahí están esos libros para los valientes que quieran leerlos. Muy bien, apúntenle ahí que van a traer datos para leerlos aquí. El tema es literatura cristiana. Apúntenlo, por favor. Y entre paréntesis, los padres de la iglesia. ¿Literatura cristiana? Ajá. Y entre paréntesis, los padres de la iglesia. ¿Sí? Literatura cristiana, entre paréntesis, los padres de la iglesia. Ese es un nuevo tema, es la continuación de, ya cuando cae Roma como imperio, Bueno, se va a iniciar una nueva época, se llama la Edad Media, y ahí van a entrar estos personajes, los padres de la iglesia, ya cuando el cristianismo triunfa como religión en Europa. Y con eso terminamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Entonces nos vemos. Adiós. Hasta luego.